E nele Pare de Sofrer de hoje, eu tenho a senhora Vanessa. Como le va bem? Bien, Você teve quanto tempo de sofrimento? unos 16 años. Como empezou? Y empezó desde muy chica, cuando en mi infancia, cuando tenía entre 6, 7 años más o menos, eh, empezó por un abuso de un familiar. Mis papás y eso eran muy agresivos, golpeadores. Eh, Éramos muchos hermanitos, vivíamos muy en la miseria extrema, que todos los días comíamos la misma cosa, a veces no teníamos prácticamente nada, vivíamos en tipo casilla muy precaria, eh, y mi papá todo eso era jugador, le gustaban mucho los juegos de azares, y iba y gastaba todo ahí, y entonces venía sin nada, entonces empezaba los problemas con mi mamá y se desquitaban con nosotros, como si nos tuvieran odio profundo, un rechazo hacia nosotros. Nosotros éramos como unos animalitos que cuando lo veíamos venir a mi papá, nosotros queríamos encontrar un agujerito donde escondernos, donde meternos. Corríamos, salíamos corriendo todos. Y bueno, y era muy golpeador, nos golpeaba a mis hermanitos, sufríamos mucho. Entonces yo fui creciendo, después tenía que entrar a la escuela, me llevaron en la casa de mis abuelos, me dejaron y bueno, y ahí sufrí los abusos. Después me cambiaron a otro lugar, me hicieron pasar a la casa de una tía, donde también mucho maltrato, mi tía me tenía a las patadas, de los pelos, yo era como una esclava, yo tenía que lavar la ropa a mano, tenía que limpiar la casa, hacer todos los trabajos, hacer todas las tareas de la casa. Y si yo no llegaba y si ella no estaba conforme, yo no podía entrar en la habitación, no me daba de comer, yo no comía. Había días en que yo no comía, no me daba de comer y o me dejaba afuera y me ubicaba debajo de una mesa en el piso, ahí yo dormía, en el suelo, como un perrito. Así, y bueno, y yo pensaba, que a veces quería escaparme, pero tenía miedo de ir a la calle, tenía miedo de todas las cosas que escuchaba que le pasaba a las nenas si se iban a la calle. Entonces, después un día mi papá apareció, fue a buscarme y me llevó de vuelta a la casa donde estaban mis hermanitos y mi mamá. Pero las cosas seguían, era cada vez peor, los golpes era cada vez peor. Yo tengo el cuerpo mucha cicatriz, marcados porque no eran correcciones, eran golpes que nos dejaba todo sangrando. Y bueno, y después yo fui creciendo y yo con la mentalidad de algún día me voy a escapar. Quería que mi mamá se separe de él o yo me iba a escapar o también pensaba en matarlo porque mi papá tenía un revólver, yo sabía dónde tenía y muchas veces yo he ido a agarrar, ellos no lo sabían, pero yo he ido a agarrar, a mirar el revólver, cómo se dispara. Y yo decía, la próxima vez, porque me daba mucha impotencia, a mí llegó un punto en que ya no me dolían los golpes. A mí lo que más me dolía eran los golpes a mis hermanitos. Eso yo no lo podía soportar, no podía soportar verlos todo lastimado, todo golpeado, no los podía ver, eso me hacía mucho mal, que yo no pudiera hacer nada, que yo sea incapaz de defenderlos. Entonces yo lo quería matar a mi papá, yo lo odiaba a mi mamá también. Entonces llegó un día en que tuve que tomar una decisión, porque le pegó tanto a una de mis hermanitas, la dejó con la pierna toda sangrando. Entonces yo dije, tengo una de dos opciones. O voy y saco ese revólver, lo mato ahora mismo, o me voy de la casa. Para entonces yo tenía 14 años. Y después pensé y digo, no, si lo mato,
las consecuencias. Entonces digo, no, está muy mal eso también. Mejor me voy de la casa. Esperé la noche, agarré un par de ropa que tenía, así como estaba, descalza, salí de la casa, me escapé, me fui. Yo pensando en que si yo me iba de la casa, que yo iba a conseguir trabajo, iba a trabajar, me iba a alquilar un lugar, iba a estudiar. Pensaba que todo se iba a terminar, que iba a ser feliz. Pero no. Cuando llegué a la calle, no sabía a dónde ir. Empecé a golpear puertas, a buscar trabajo. Donde decía se necesita niñera o tal cosa, lo que fuere, yo llegaba a preguntar. Era difícil, una noche, 2 noches en la calle, nadie me quería dar trabajo porque yo era muy chica, no sabía hacer nada porque me veían que era muy chica y menor de edad y entonces no me querían tomar. Y los pocos que sí me aceptaban y me tomaban, querían abusar de mí. Mientras las esposas no estaban, me atacaban. Entonces muchas veces yo salía corriendo de esa casa, abandonando todo, volviendo de vuelta a la calle. Entonces buscaba otro lado, algunos me daban trabajo, me explotaban, no me pagaban, otros me violaban, algunos me engañaban, me decían de que sí, que iba a limpiar, qué sé yo, y me llevaban y me engañaban y me violaban. Entonces yo salía otra vez corriendo de ese lugar y así, de un lado para otro, en la calle. Pasaba hambre, frío, no tenía un techo donde dormir, muchas noches, frío. Yo he agarrado así cartoncitos, juntaba y me iba en lugares abandonados o en donde construcciones, donde habían iniciado, en las construcciones, me metía a escondida y ponía los cartones y ahí me acostaba a dormir, a pasar la noche, porque en las plazas eran mucho más inseguros, más peligrosos. Entonces ya una vez me había pasado algo en la plaza, entonces ya no quería dormir en la plaza. Bueno, pasé así, de un lado para otro. Una vez una señora me dijo que supuestamente me iban a dar trabajo en un bar para servir en la mesa. Yo me fui y me encerraron en una habitación donde me traían hombres, me obligaban a prostituirme. Y no querían que saliera por nada del mundo de ahí, entonces yo vi que la cosa estaba feo y me gané sus confianza y en la primera oportunidad que tuve salí huyendo de ahí, me escapé del lugar. Y bueno, de vuelta a la calle. Yo quería hacer las cosas bien, pero nada me salía y ya yo estaba cansada, yo estaba decepcionada. Ya empecé a deprimirme porque yo decía, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no me salen las cosas bien? Y buscaba ayuda, supuestamente me iba en aquellos brujos que te hacen para la suerte, supuestamente. Recurría a esos lugares. Ya empecé a aislarme. También una vez una persona me quiso ayudar supuestamente y me llevó en su casa y un hombre, pero no, me maltrataba. Entonces me deprimí mucho. Ese fue el primer intento de suicidio que tuve. Me deprimí mucho, yo no quería levantarme, yo no quería salir, yo me encerré en la habitación, yo quería dormir 24 horas del día. No quería despertarme. Si me despertaba, quería volver a dormir. Yo no quería vivir más, quería dormir. Entonces encontré muchas pastillas por ahí, empecé a juntar todas las pastillas y me tomé todas juntas. Me desmayé, me desvanecí, me llevaron, me hicieron lavado de estómago, me hicieron reaccionar y de vuelta a la casa. Entonces yo estaba muy deprimida,
aislada, ya entonces no tenía confianza con nadie, odiaba a todo el mundo, no quería saber nada de nadie, con nadie. Mis familiares hice de cuenta de que yo era huérfana. A las personas que me preguntaban yo les decía que yo era huérfana, que mis padres y eso murieron, porque eso me lo inventé yo para seguir adelante, que mis padres para mí estaban muertos. Entonces seguía así en la calle, de un lado para otro, a veces trabajando, a veces en la calle, así, hasta que conocí a una señora que me dijo que ella me iba a aceptar como su hija. Demostró supuestamente, en los primeros 3 meses, demostró supuestamente de que ella me daba afecto, me abrazaba. Para mí un abrazo era algo, lo era todo. Yo nunca en mi vida había recibido un abrazo, un afecto de nadie. Entonces yo la vi como mi madre realmente. Pero a los poco tiempo me empezó a decir que teníamos necesidades y no sé qué, y que yo tenía que aportar algo en la casa, y me empezó a traer sus amigos para prostituirme con ellos. De vuelta, me obligaban a prostituirme otra vez. Entonces yo decía, bueno, mi vida debe ser esta, capaz que yo vine al mundo para esto. Yo quiero hacer las cosas bien, nada me sale. Bueno, digo, como me obligan y me sacan todo, encima no me dejan nada, entonces dije, yo me voy a escapar otra vez de acá, voy a irme, me voy a prostituir por mi propia cuenta y bueno, supongo que así voy a ser feliz, digo, y me fui. Me metí a un prostíbulo en donde la verdad siguió. Prácticamente lo mismo, solo que yo misma me engañaba, quería creer que yo tenía el control, cuando yo no tenía el control de nada. Los proxenetas me obligaban, con personas desagradables. Primero tenía que pasar por la mano de ellos. Terrible. Soportarlo sin estar sedado era insoportable. Entonces dije yo, bueno, si esta es la vida que me tocó a mí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con un poquito de alegrarme un poco. Empecé a consumir drogas para eso, para no sentir, para pasar los malos ratos supuestamente. Empecé a consumir, a probar, fumando marihuana, bebiendo alcohol, mucho alcohol, fumaba muchísimo, cocaína, he probado cocaína. Bueno, y así fueron pasando y los tiempos y nada me daba satisfacción. Igual al rato, cuando te pasa el efecto, cuando se termina el encanto, todo volvía a ser lo mismo. El vacío, la soledad, el nerviosismo. Ya entonces también empezaba a tener problemas de salud. Yo era muy nerviosa, terriblemente aislada, no me juntaba con nadie, no hablaba con nadie, no creía en nadie, no creía en las amistades, odiaba a todo el mundo, para mí todos eran iguales. Me empecé a sentir muy sola, muy vacía. Entonces dije yo, bueno, a lo mejor si empiezo a juntar mucha plata, si soy rica, decía yo, si soy rica, voy a ser feliz, quizás así, digo. Y bueno, empecé a juntar muchísimo dinero, viajaba de un lugar a otro, pero pronto las fantasías se desvanecían. Yo quería una joya de la más cara, la más linda. Cuando llegaba a mis manos, perdían sus magias. Eran solo objetos. Y yo me seguía sintiendo vacía, muy triste, muy sola, muy enferma porque tenía anorexia y estaba muy empastillada porque con vitaminas me solía mantenerme en pie.
A veces me resultaba imposible pararme, levantarme. Había días en que no me levantaba. Muchos mareos. Para esos mareos tomaba medicaciones para vértigo, para los vértigos. Estaba mal de salud y era muy nerviosa. Yo reventaba, explotaba por cualquier cosa, rompía todo. Entonces, como nada me daba satisfacción, entonces dije, bueno, a lo mejor si formo una familia, a lo mejor eso me da satisfacción y a lo mejor es eso lo que me falta. Entonces, conocí a alguien, me junté con esa persona en España. Pronto me di cuenta de que él se drogaba muchísimo, que él no quería un compromiso, él quería solamente una compañía, no quería una relación porque no quería que tuviésemos ni hijo ni nada. Cuando yo quedé embarazada, él me obligó para abortar, solo que yo quería a mi hijo, quería tener a mi hijo, entonces me escapé de él, me escapé del país por precaución para que no me hicieran nada porque corría el riesgo de que incluso los familiares me sacaran el hijo. Entonces yo me escapé del país, me vine para acá de vuelta, vine, tuve a mi hijo, me reencontré con un amigo de la infancia, me junté con él, vi que se llevaba bien con mi hijo y me gustó eso y dije, bueno, a lo mejor con él puedo llegar a formar una familia. Y me casé con él, pero yo estaba mal, yo no podía mantener una relación porque yo era inestable, yo era muy nerviosa, yo vi que yo no podía ser madre porque yo maltrataba a mi hijo, yo no tenía paciencia, yo llegaba al punto, yo me descontrolaba, yo a mi hijo le pegaba por su cara y le hacía sangrar toda la nariz y después me sentía pero súper mal, no sabía por qué hacía esas cosas. Con mi marido llegamos al punto de vivir en la casa como dos extraños, él por su lado y yo por mi lado. No nos hablábamos, él me fue infiel, yo le fui infiel. Entonces, y nos acusábamos. Y las veces que nos hablábamos era solamente para malos tratos verbales. Él me acusaba de mala madre, que yo no servía para esposa, y yo me daba cuenta de que yo no servía para esposa, porque yo no sabía amar. ¿Cómo yo iba a amarlo si yo nunca recibí amor en mi vida? Yo tenía odio, yo odiaba a todo el mundo. ¿Cómo yo iba a dar amor? Yo a mi hijo lo maltrataba. Entonces, me afectó tanto eso de no poder ser la madre para mi hijo que hubiese deseado que fuera. Entonces yo decidí, dije, porque busqué ayuda en todos lados. Yo busqué ayuda, toqué puertas en la medicina, en los psiquiatras, en los psicólogos, porque también ya empezaba a tener, aparte de los problemas de salud, de la anorexia, del nerviosismo, yo ya empezaba a tener tormentos, eran tormentos muy fuertes, algo o alguien que me decía que tengo que hacer cosas muy malas, como cosas que ni siquiera me animo a detallar, porque eran cosas muy feas, que a mí me dan escalofríos de solo pensar en las sugerencias, ¿no? Que mate, cosas horribles, cosas horribles. Entonces yo dije, ¿qué me pasa? Digo, me estaré volviendo loca, decía yo. Entonces busqué ayuda en los psicólogos, asistí a psiquiatras, pero no me hacía ningún bien. Yo volvía, incluso cuando estaba hablando con el psicólogo, me sentía peor. Yo quería que me encerraran y hasta no hacer concretar lo que yo pensaba, no me podían encerrar. Entonces, ¿quién me podía ayudar? Yo estaba desesperada. Entonces, me vi como una bomba de tiempo de que yo si sigo a mi casa,
yo voy a dañar a mi familia, entonces preferí irme lejos de mi casa y dañar a otras personas. Entonces decidí abandonar a mi esposo y a mi hijo. Los dejé, me fui, volví a la prostitución, dije, bueno, esta debe ser mi vida, yo estaré destinada a este lugar. Volví, solo que las opresiones, ni el dinero, ni los vicios, ni las compañías, nada, ya no tenía sentido para mí. Y lo peor es que los malos pensamientos se fueron intensificándose cada vez más. Ya no era cuando yo estaba sola, era así, usted enfrente mío, yo hablando con usted y yo pensando barbaridades. Ya era casi insoportable. De algún momento, en algún momento, yo iba a acabar haciendo lo que esos pensamientos me sugerían. Yo no podía creer, decía yo, estoy loca, decía yo, estoy completamente loca. Y entonces, de vez en cuando venía a ver a mi hijo, porque cuando no estaba con él lo extrañaba. Y yo quería estar con él, pero no podía estar con él. Entonces yo venía a verlo. Entonces cuando venía a verlo, de vez en cuando me acordaba de que en algunas ocasiones yo en la tele había visto las programaciones, una amiga me había hablado del lugar, entonces me acordaba de eso y un día, estando con mi hijo, me venía todo eso en la cabeza, entonces dije yo voy a correr a esa iglesia. Corrí, entré, yo obispo, ese día que entré en esa iglesia, yo no quería salir de ahí. Yo quería quedarme encadenada adentro de la iglesia. Yo no quería salir de ahí, porque yo sabía que yo era muy peligrosa. Entonces, y cuando estaba ahí, yo me sentía bien. Era el único lugar donde yo me sentía bien. Yo no entendía nada de lo que pasaba ahí adentro, porque yo nunca he ido a una iglesia. Yo no sabía de lo que hablaban, entendía todo mal, pero yo lo único que sabía era que yo estaba bien ahí. Yo me sentía bien ahí adentro. Entonces yo no quería salir de ahí. Entonces decidí hacer las cadenas, hablé con los pastores, me dieron sugerencias, me orientaron, empecé a seguir las cadenas y poco a poco los malos pensamientos, mi carácter, mi personalidad se fueron modificándose. Poco a poco empezó a haber un cambio en mi vida, empecé a ver las cosas diferentes, empecé a ser un ser humano que yo nunca fui. Después de un tiempo se restauró mi matrimonio, yo volví a mi casa con mi esposo, tuve otros hijos más, los disfruto, soy feliz, cosa que yo nunca había sentido. Tengo una vida increíble, no sé cómo describir, no hay palabras con qué describir. Conocí la verdadera felicidad, es eso. La salud. La salud fue mejorando, me sané, no soy más anoréxica. Todos los problemas de salud desaparecieron. Yo soy sana, puedo cuidarlos, cosa que creo que en algún momento dado ni eso no podía hacer, cuidarlos a mis hijos. Yo puedo cuidarlos, soy sana, estoy sana. Los vicios desaparecieron. Desaparecieron, nunca más necesité tengo rechazo absoluto, hasta un olor de cigarrillo, no, no los necesito. La vida sentimental. La vida sentimental, mi marido, nos llevamos muy bien, salimos, comemos, vamos al cine, paseamos, Son viajamos. novios. Sí, novios, sí, eso.
Hay trabajo. Trabajo, sí, 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 ha prosperado, se abrió su propio taller, eh, estamos muy bien. Senhora, hace quanto que você participa da Universal? Y hace 9 años, 9 anos. 9 años. Vida nueva. Vida nueva, Que totalmente. Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.